verdadero arrepentimiento es un cambio de carácter y conducta. Vamos a preparar las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gracias, vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque cada día tú nos capacitas, nos enseñas, cada día nos muestras cuál es tu perfecta voluntad y cómo y de qué forma tenemos que hacerlo. Gracias, Dios mío. En el poderoso nombre de Jesucristo te rogamos, Dios mío, que cada persona que escuche, Dios, este mensaje que tú estás manifestando y dejando saber a cada uno de su pueblo, que los ayudes, que abras el entendimiento, abra, Señor, el Espíritu de Dios les ayude en el nombre de Jesucristo a guiar y también, Señor, a poderse levantar y caminar y hacer correctamente las cosas como tú quieres que lo hagamos. En el poderoso nombre de Jesucristo yo te doy gracias, Dios mío. Gracias por hablarnos, gracias por meditar en nuestros corazones, por enseñarnos primeramente, Señor. Gracias. Somos tus instrumentos, Señor, siervos inútiles, delante de ti estamos, Señor. Delante de ti glorifícate en tus hijos, en cada uno de tus hijos que tú levantas para proclamar esta palabra como atalayas. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es un tema, estas verdades que, como lo he titulado, el verdadero arrepentimiento es un cambio de carácter y de conducta. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, vimos su gloria, se humanizó. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está mi fe? ¿Para qué sirve mi fe? Para decir yo creo en Dios, Él ha perdonado mis pecados, y solo para eso. Nos describe claramente que la fe se tiene que dejar ver a través de nuestra conducta, unos a otros. Es un trabajo individual, es un trabajo en familia, es un trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Miren, nosotros nunca vamos a tener un problema con Dios después de que lo hemos conocido, después de haber experimentado quién es Dios, cuál es su amor en mi vida, después de todas las bendiciones que recibimos, porque Dios es bueno, en Él no hay injusticia, ¿verdad? Todo lo que hace Dios es perfecto, todo está bajo su control. Dios no se equivoca. Mi relación con Dios definitivamente no va a tener ningún problema, en el sentido que si hacemos lo que Él nos manda en su palabra, con Dios nunca vamos a tener problemas. Los problemas los tenemos entre nosotros. Es aquí donde se demuestra. Llevarme bien con Dios es fácil, ¿o no? ¿Verdad que sí es fácil, verdad? Porque reconocemos su bondad y su misericordia. ¿Cómo no nos vamos a llevar bien con Dios? Con el que nos ha salvado, nos ha liberado, ha cambiado nuestra vida. Él está con nosotros, nos bendice aunque nosotros no merezcamos la bendición. Pero aquí el tema es mi relación con los demás. De eso nos está hablando, que como lo vimos en Apocalipsis, que tienes vida de que vives, pero no vives, dice estás muerto. Cuando dice estás muerto, quiere decir que estás muerto en la fe, estás muerto en las acciones, en la relación, en la hermandad, en el amor, en los frutos. Entonces le deja ver bien claro a esta iglesia, estás muerto. Precisamente eso es lo que estamos analizando en esta enseñanza, que nuestro comportamiento revela mi madurez. Es una frase insignificante, pero tiene gran importancia. Mi comportamiento revela mi nivel de madurez. Es el termómetro. ¿Quieres saber verdaderamente cómo es tu madurez espiritual? O puedes decir, yo oro, yo ayuno, yo asisto a la iglesia, pero leer la Biblia y orar no cuesta. No cuesta. Eso, lo que tener
devocionales tampoco cuesta. Tener tiempo de ayuno, oración, pero mi comportamiento, eso es lo que estamos viendo, del que está a mi lado, con mis hermanos, con los semejantes, allí es donde nosotros vamos a ver que verdaderamente sí, todo lo que practicamos en la mente, vamos a ver nuestra relación con los demás. Si me llevo bien con el Señor, pues yo también. Es que yo amo a Dios. Claro, Dios nos ha cambiado, pero ¿cómo te llevas con la persona que está al lado? Al lado, la esposa, el esposo, los hijos, la familia. Hay divorcios en casa, divorcios con los hijos, divorcios con las amistades, divorcios en la iglesia, por todo lugar. Esto es el termómetro en el cual nosotros podemos ver mi verdadero arrepentimiento. Hay muchas personas arrepentidas sin fruto. Deja mucho que ver a una persona que no echa raíces con nadie, no echa frutos, no echa raíces en su manifestación, porque es como las personas que están de iglesia y en iglesia y en iglesia. No hay raíces, solamente están viendo a ver qué pasa por aquí, bueno, qué pasa por allá, me gusta más la otra, entonces no hay madurez. Eso es bien eficaz, dice la palabra del Señor, que la fe sin obras está muerta. Bien, vemos aquí, el Señor nos ayuda, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a nosotros en nuestra conducta, en nuestro carácter. De esa forma el Espíritu Santo nos ayuda a madurar en Él. Cuando Él nos enseña a amar, a perdonar, a tolerarnos, a aceptar a las personas, entonces el Espíritu nos lleva a eso. Pero no es lo que yo creo, no es como yo me veo, no es como yo realmente estoy. Y cuando vemos, cuando comprendemos nosotros verdaderamente a esta iglesia, le dijo, miserables, ciegos, desnudos, desventurados, ¿cómo se lo dice? Esa iglesia dijo que se había enriquecido, que no tenían necesidad de nada, que ellos no necesitaban nada, porque ellos pensaban que lo tenían todo. Esa iglesia de sí misma, como cada uno de nosotros también, como cada persona que conocemos, cada quien tiene un concepto de sí mismo. Hay muchas personas, oh no, yo no necesito nada, a mí no me hace falta nada, no tengo necesidad de nada. Esta iglesia fue capaz de decir esto, pero el Señor cuando la confronta, le dijo que eran miserables, que eran pobres, que eran ciegos, que eran desnudos, desventurados. Aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:10. Pero lo que ellos opinaban, de lo que ellos creían de sí mismos, no tenía absolutamente nada que ver con lo que el Señor decía de ellos. Como dice, hay un proverbio, dice que no te alabe tu propia lengua, sino la ajena, la del extraño. Y alguien por ahí dice, ¿de qué presumes? Y te diré quién, de qué careces. Pero bueno, estamos nosotros en un arduo trabajo que nos va a llevar toda la vida. Algunas personas no nos queda mucho tiempo, pero otras personas tienen tiempo. Ahora, en el tiempo que tenemos, debemos de superar lo que hasta este momento no hemos superado, no hemos logrado. Ahora, si el Señor nos viera listos, ya nos hubiera llevado con Él. Si todavía estamos aquí, es que porque o algo tenemos que hacer que no hemos hecho, o porque el Señor dice, yo todavía a esta o a este tengo que tratarlo, tengo que limarlo, tengo que pulirlo, tengo que entrenarlo, tengo que enseñarlo, que sea transformado para estar satisfecho de la obra que he logrado hacer en esta hija o en ese hijo. Bien, entonces es hermoso entre nosotros saber que el Señor, que tenemos una ayuda, que es el Consolador, el Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Como humanos necesitamos de todo. Los jóvenes necesitan de los padres. Las personas en su casa necesitan de su familia. Cuando tú ves a una persona que tiene, por ejemplo, tanto tiempo tiene de convertida, de seguir al Señor, tiene 15, 20 años, 30, 40 años, entonces podemos decir, oh no, esta persona es excelentísima, sabia. Pero no. Es al revés. No se puede definir por la cantidad de tiempo de una persona. No se puede definir que porque tiene tantos años. No se puede
¿Por qué? Porque hay que ver lo que esa persona está manifestando a través de su conducta, a ver si el arrepentimiento, a ver si no solamente es pura religiosidad, ¿verdad? Necesitamos saber que tenemos la dependencia total del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia mi corazón para poder producir los frutos que el Espíritu de Dios quiere que nosotros produzcamos, porque todos lo necesitamos. Todos nos amamos, tenemos que amarnos, no tenemos que juzgarnos, no es de Dios, es totalmente prohibido para nosotros los cristianos no juzgar a nadie, ¿verdad? Aceptarlos, cada uno con los defectos, diferencias que tiene. No todos, ni los dedos de la mano no son iguales, ¿verdad? Todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra forma de ser, cada quien tiene cosas buenas, cosas malas y muchas malas. Pero con la ayuda del Señor estamos rogándole al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a cambiar, no a mejorar, sino a cambiar totalmente. Porque la importancia que hay, la obra del Espíritu de Dios, cuando dice que nos amemos, nos respetemos, cuántos hogares y cuántas familias están destruidas, están viviendo de apariencias, cuántas personas necesitadas, cuántas personas, hijos, familias en la casa del Señor, como al igual fuera de las casas del Señor, fuera, como hablando de personas que no, todavía el Señor no ha llegado a sus vidas, pero vea cuánta necesidad. Nosotros tenemos una necesidad de ser dirigido por el Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios dice, ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque mire qué hermoso es un saludo a una persona, el respeto para una persona, quizás tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, aún tus nietos, no te dirigen la palabra, te ignoran, no te determinan. Oh, mire, cuánta necesidad hay en esos hogares, cuánta necesidad. Entonces, la práctica de desarrollar ese amor que Dios ministra a nuestras vidas, porque tú y yo no tenemos nada bueno que dar, pero cuando viene de parte de Dios a mi corazón, podemos amar a las personas difíciles de amar, podemos perdonar, no importa lo que haya pasado, tú perdonas, tú sabes perdonar. Borrón, dice perdón, y borrón y cuenta nueva, no es como te perdono y te recuerdo lo que pasó. Porque mire, hay cuántas cosas tan difíciles, injusticias, hay cuántas personas egoístas. Es triste poder ver que las personas que dicen que no necesitan de nadie, como esta iglesia que dice, eres ciego porque crees que no necesitas nada. Pero el problema de esta iglesia que el Señor habla en Apocalipsis 3, ese es el problema que muchos cristianos tienen en sus casas y en sus hogares. ¿Por qué? Mire, lo que vamos a padecer, lo que estamos padeciendo en toda latitud, en todo nivel de sociedad, pasa esos problemas y estas situaciones. Son cosas que los atraviesan toda clase de personas, no importa en sociedad, en todo, pero ¿sabe? Es importante que nosotros caminemos agarrados de la mano de Dios. ¿Cómo? Sometiéndonos al Señor para podernos someter los unos a los otros, para estar bajo la cobertura de Dios y poder nosotros poder hacer lo que Dios dice. Veamos en Colosenses 3, veamos Colosenses 3:16, vean lo que dice. En este versículo, la palabra de Cristo more en abundancia en toda sabiduría. Dice, en sabiduría, ¿cómo? Enseñando y exhortándonos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con salmos en vuestros corazones, cantando al Señor con himnos, con cánticos espirituales. Colosenses 3:16 es tan hermoso. ¿Quién es el que nos va a enseñar? Es el Señor que nos va a enseñar, ¿verdad? Es el Señor. Nosotros, cuando dice que enseñar, nos enseñan, pero nos encontramos con personas que dicen, a mí nadie me va a enseñar porque yo sé lo que tengo que hacer.
yo sé. Entonces, ¿cómo dice la palabra? Enseñándonos. Cada día el Señor nos enseña. Plenamente convencido estoy que si usted y yo tenemos una actitud de querer aprender, no importa los años que nosotros tengamos, porque así cada día Dios nos muestra. Mire, solamente recuerde a Juan. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. ¿Cuántos años tenía Juan? Tenía más o menos 100 para redondearlo, ¿verdad? Pero cuando se le presentó el Señor a Juan y le da un montón de visión, profecías y sueños, ¿qué fue lo que hizo con toda esa información? La escribió. ¿Cómo se llamó el libro que escribió? El Apocalipsis. Casi nada, imagínense. El Apocalipsis. Era un hombre con 100 años de edad. Imagínense, tenía mucho que aprender. Vea el Apocalipsis. Bien pudo haber dicho, oh Señor, no falta que me digas nada porque yo ya sé todo. Tengo toda una vida sirviéndote, te conozco desde joven. Yo fui tu discípulo, estuve al pie de la cruz. Ahora, Señor, no hace falta que me enseñe nada nuevo. Lo que Juan escribe en el libro de Apocalipsis sobre nuestro Señor Jesucristo, jamás lo sabríamos, ni siquiera leyendo todos los evangelios. Ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan encontramos la información y las características de Cristo que se mencionan en el libro del Apocalipsis. ¿Y quién lo escribió? Un hombre que es más viejo que todo lo que estamos aquí, un anciano de 100 años. ¿Se da cuenta? Cuando queremos aprender, cuando queremos ser enseñados, te das cuenta cómo cada día el Señor nos sorprende. Así de que no es demasiado viejo uno para no aprender, ni demasiado joven para que nadie te pueda enseñar algo. Así que hay muchas personas por todos lugares que no dicen que saben y no saben nada. Pero si tú sabes, no te vayas a la tumba con el conocimiento que tú has recibido. Porque todo lo que nosotros aprendemos debemos de multiplicarlo, debemos de enseñarlo. No solamente tenemos que aprender para mí, no solo tengo que aprender solo para presumir que yo sé y que he aprendido y que tengo conocimiento. No, todo lo que sabemos tenemos que multiplicarlo, no solamente literal, tenemos que multiplicarlo a través de nuestra conducta, a través de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos cambia nuestro carácter. Así, de esta forma, entonces, podemos nosotros multiplicarlo y así, porque compartir una enseñanza literal, sí, testificar, porque la fe sin la obra es muerta y la palabra sin cambio, sin conducta, tampoco está muerta. ¿Está bien así, mamá? Bien, entonces tenemos que tener esta actitud en nuestras vidas. ¿Cuántos años puede llevar en una persona exhortarnos y enseñarnos? Hay personas que pasan por toda una vida y no se deja enseñar porque no puede, nunca, no tengo nada que aprender de ti, no tengo nada. ¿Cuántas personas se han encontrado que te menosprecian a ti y no te quieren escuchar? ¿Cuántas personas escuchamos? Pero, bueno, veamos lo que dice Hebreos 10:24, vean lo que dice. Vean lo que dice. Dice, y ¿cómo dice? Considerándonos unos a otros. ¿Para qué? Dice, mire qué hermoso. Considerándonos unos a otros. Qué hermoso. Mire qué hermoso, en el amor, en estimularnos, animarnos, estimularnos. Bien, imagínense, ¿cuál fue la persona que tú te acercaste para darle una palabra de ánimo? ¿A quién? ¿Cuál fue? Hay personas que siempre están esperando que les saluden, pero ellos no pueden saludar, porque son soberbios que aquí va el señor o aquí va la señora, no saluda, no extiende, no quieren recoger sin sembrar. ¿Qué quieren recoger? Sí, a mí ¿qué me gustaría recoger? ¿A ti qué te gustaría recoger? Bueno, si una persona quiere papas, tiene que sembrar papas, ¿verdad? Fácil, sencillo. Si quieres recoger cariño, amor, amistad, respeto, tienes que sembrar amor, respeto, cariño, respeto.
respeto con las personas. Así vas a cosechar lo que has sembrado. Esa es una ley. Esa es la ley de lo que sembramos, es lo que vamos a cosechar. Que no en todos los casos sucede igual, porque a veces tú respetas, tú siembras con lágrimas, con sufrimiento, con dolor, y no recibes la cosecha. No te preocupes, no te preocupes. Te regocijas, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán que la paz, el gozo, la seguridad, la confianza y la cobertura de Dios en tu vida, aunque no veas eso, aunque te encuentres con personas malagradecidas que no te valoran. No te valoran, porque no te valoran, no te estiman, no te toman en cuenta, te ignoran como que si tú no existes. Saben, eso es bien peligroso. Santiago 4:11, véalo, y Santiago 5:16, vea lo que dice estos dos versículos. Es importante poder conocer, pero como dice que la fe sin obras es muerta. No solamente conocerlo con mis labios. Dice, no murmuréis los unos de los otros. Vean. Es prohibido. Es prohibido nosotros, cuando hemos recibido su palabra, debemos desterrar de nuestras vidas esa costumbre de la murmuración. Hay que desterrar esa actitud que levantas el dedo, y levantas no solamente el dedo, los 4 dedos, los 20, los pies y todo. ¿Por qué? Porque no te gusta, porque estás criticando, porque toda una vida sucedieron cuántas cosas, cuántos 50 años, y tú todavía te encuentras maldiciendo y señalando a esa persona. Tú no puedes entender lo que pasó hace 50, 20, 30 años con esa persona que tú estás levantando todos los dedos contra ella. No podemos, no debes entrar en murmuración. Bueno, el pueblo de Israel, usted puede encontrar cuántos problemas tuvo el pueblo de Israel por murmuradores. Cuántos problemas tuvo. Usted vea lo que dice la murmuración del pueblo, y se da cuenta que cada vez que el pueblo murmuraba, le venía el palo, le venían las consecuencias. ¿Se acuerda de las serpientes? Las serpientes venenosas. ¿Dónde estaban esas serpientes? Estaban en Egipto, y fueron desde Egipto arrastrándose por todo el desierto hasta encontrarlos a ellos. No, ellas estaban allí, abajo de la arena, allí. Pero ellos no hacían daño, estaban ahí abajo de la arena, estaban como dormidas ahí en la arena abajo. Pero la murmuración hacía que las serpientes se despertaran, salieran de la arena y mordían a los murmuradores. Miren qué tremendo. Es como que reaccionaban ante la murmuración. Había murmuración, aparecía la serpiente. No había murmuración, ni una aparecía. Miren qué cosa tan extraña es. Qué lección tan hermosa nos dejó el Señor. Así, si queremos tener el enemigo a distancia, que no se meta, que no cause problemas, ni divisiones, ni discordia, no utilicemos el poder de la lengua contra las personas, no levantar juicio contra nadie. Dice que en el desierto murieron miles de personas porque el pueblo murmuró. Miren. Entonces tenemos lecciones aquí objetivas muy fuertes, advirtiéndonos del peligro de darle lugar a la murmuración. En el capítulo Santiago 5:16 nos habla otra amonestación muy interesante a tenerla en cuenta. Vea lo que dice Santiago 5:16. Debemos de analizarlo a la luz de la palabra. Vea lo que dice: confesad vuestras ofensas. ¿Por qué no dice pecados? Porque los pecados no hay que confesárselos al hombre. Los pecados hay que confesárselos a Dios, porque Dios es el único que puede perdonar. Pero las ofensas, los pecados a Dios, pero las ofensas, si nos hemos ofendido, si nos hemos hecho daño, usted tiene que pedir perdón. No, discúlpeme, no. Si usted ofende y no dice una palabra que no es correcta, y no dice nada y no hace nada, ¿sí? Por todo lugar dice: oh no, sabe que se me ocurrió decirle eso y le contesté de esta manera o le hablé de otra forma, pero bueno, el tiempo lo cura. Pues eso son ideas
de las personas. Eso no lo dice la Biblia. No podemos reaccionar porque el Evangelio no habla de esa forma. No se ha entendido el Evangelio porque las personas a veces entienden el Evangelio de acuerdo a su problema, a que le beneficie lo que quiere tapar, como el gato que tapa el popó con la arena, pero ahí está abajo. Pero dice esta escritura, si ha ofendido, vaya la persona que ofendió, vaya, porque la palabra lo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Vea qué curioso, añade algo diferente, dice orad los unos por los otros. Y a continuación dice algo muy importante, para que seáis sanados. Ahora usted se pregunta, ¿por qué dice? Y si no nos confesamos las ofensas y tratamos de solucionar pues el problema, si no oramos el uno por el otro, ¿la sanidad vendría? A mí me da la impresión que este versículo guarda un orden interesante. Primero arreglamos la ofensa, ¿verdad? Si no, dice el Señor, deja la ofrenda de tu altar, reconcíliate con tu hermano. Más o menos es la línea. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mire, hermano, lo siento, ¿verdad? Hablar con la persona, discúlpate, el otro día le dije esto, estuve en un mal momento, pues tenía hambre o cualquier, pero surgen cosas que, pues personas que si no han comido, pues a veces se ponen de mal humor. Estaba de mal humor, pues, bueno, hay cuantas cosas, pero está hablando exactamente de que vamos a arreglar una situación. ¿Y cómo se puede arreglar? Hablando, ¿verdad? Pero como dice, orando. Cada vez que se ofende a una persona, hay que orar. ¿Y sabe qué significa eso? Orar. Usted le da una patada al enemigo, pero bien certera, porque el enemigo no le gusta ver la paz y la armonía. El diablo puede imitar dones, milagros, se puede aparecer hasta como un ángel de luz, pero hay algo que no puede imitar, es la paz, el amor, la armonía. Eso no lo soporta Satanás. Le rompe todos los esquemas al enemigo, pues hay que romperle los esquemas al diablo, hay que romperle todo ese programa diabólico contra la vida de las familias, los hijos y la iglesia. No vamos a permitir que esas ofensas avancen y llegue la amargura a cada corazón, porque es peligroso. Nunca podemos nosotros permitir dejar, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No, tenemos que arreglar el problema cada día, cada momento, porque no sabemos. Cuando dice que no debemos de permitir que el sol se ponga, no te acuestes enojado con la persona que estás enojado. Debes de confesarlo, hablarlo y descargar esa atadura, porque son maldiciones que llegan a la vida de esta persona. Tú tienes que liberar tu corazón, tienes que liberar de estas cosas. Si la otra persona no quiere aceptarla, ese es problema de la otra persona, pero tú tienes que presentarte delante de la presencia de Dios y decirle, bueno, Señor, yo ya arreglé esta situación, este problema, porque todos los problemas hay que arreglarlo. Mire, Pablo utiliza un argumento para llevar a la iglesia a la armonía, a la unidad. Cuando Pablo les dice a la iglesia de los Corintios, cuando ustedes no participen dignamente del pan y del vino por no darle el lugar al perdón, a la reconciliación, no va a pasar nada. No, Pablo dijo, no pueden tomar indignamente la Santa Cena. Por eso Pablo les dijo, hay muchos enfermos entre ustedes, hay muchos debilitados. Por eso Pablo los exhortaba, y muchos duermen. Entonces, el significado de dormir puede ser un sinónimo, muerte espiritual o muerte física. Como decía, vamos a despertar a Lázaro, ¿verdad? Que no, tu amigo no, solamente está dormido. Entonces, cuando perdonamos y oramos, la persona es sana. ¿De dónde? De su corazón, del corazón. Porque una persona que no perdona, el corazón coge el resentimiento, después se convierte en amargura, y cuando sube la amargura en el corazón, dice Hebreos 12, que puede perder la gracia. La gracia es la salvación. Es delicado y es bien peligroso que el arrepentimiento debe basarse en mi conducta,
ese es el verdadero arrepentimiento, mi conducta y mi carácter. Pues veamos Job. Oró por los amigos. ¿Y qué pasó? Cuando él oró por los amigos, desaparecieron todos los males de Job. Cuando él oró por sus amigos. Así dice, cuando Job oró. Pero hay cuantas quejas. No, es que es culpa de la mujer, que es culpa del esposo, que es culpa de los hijos, y cuántas cosas suceden. ¿Por qué? Porque nadie quiere reconocer que ha fallado y que necesita arreglar las situaciones, porque la actitud del ego frena la bendición de Dios. El ego, la soberbia, el orgullo que tiene una persona. Por eso es tan peligroso una persona que diga que conoce a Dios y está haciendo todo lo contrario. Su arrepentimiento no tiene buen carácter, buena conducta, no tiene los frutos. Entonces es una persona hipócrita y mentirosa. Es un fariseo. Por eso no debemos de abrir la puerta al pecado, porque cosas peores nos puede venir a una persona. Puede ocurrirle una cosa peor, según la palabra del Señor. Mira que estaba en el pozo allá de Bethesda, le dijo, levántate y ya no peques más. Y tenía cuántos años ahí de estar ahí postrado. Pero por eso esa es la escritura, la forma como llevamos el arrepentimiento a una práctica de mi carácter, porque mi conducta y mi carácter son los que demuestran si verdaderamente hemos llegado al arrepentimiento. Vemos nosotros, por ejemplo, mire, la palabra del Señor dice que llegó al profeta Eliseo, un hombre importante, y le dijo, vete y te sumerges allá en las aguas del Jordán. Y este hombre le dijo, oh, en mi país hay ríos que tienen agua cristalina. ¿Acaso ese río tiene poderes curativos? Porque este hombre, como era importante, la soberbia lo estaba manipulando, lo estaba manejando. Entonces es delicado, es tan peligroso. No podemos atribuirle a una persona que está caminando y es un buen hijo de Dios, un buen cristiano, si su arrepentimiento no son manifiestas las obras del cambio del Espíritu Santo en la conducta y en el fruto del Espíritu de Dios en el corazón. Puede ver que a este hombre dice que cuando él dejó la soberbia, porque le estaba diciendo, ay, pero es que ese río, hay otros ríos más grandes y más limpios, pero dejó hacia un lado el orgullo, la soberbia, y tomó la determinación de ir donde le dijo el profeta Elías. Y dice que recibió la sanidad de su piel, recibió ese milagro, Dios intervino, su piel quedó como la piel de un niño y fue sano, ¿verdad? Fue sano este hombre. Pero mire, hay enfermedades que llegan a la vida de las personas, llegan por consecuencias de malas actitudes, de pecado, de darle lugar al ego, a la carne. Aquí tenemos en este versículo cómo la confesión, la oración puede traer sanidad. Pero ¿qué añade Santiago 5:16? Mire, la mayoría de las personas que usted escucha, la oración del justo, ¿verdad que se la sabe, verdad? La oración del justo puede mucho. Así lo dice. Pero oiga, la oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? Es la que cumple los requisitos anteriores. Confesar a las ofensas unos a otros, o perdonarnos, amarnos, y todas las ofensas. Arreglamos todos los problemas del ego, los problemas de la soberbia, del orgullo. Es cuando esa persona se reconcilia y presenta su ofrenda en orden. No podemos saltar el orden que la Escritura nos muestra. Ahora veamos Primera de Pedro. Veamos lo que dice vean lo que dice Primera de 4. Veamos
el orden no podemos saltarlo, ¿verdad? Primera de Pedro, estos 3 últimos versículos, todos están en Primera de Pedro, así que 4, 9, Primera de Pedro 5, 5 y Primera 5, 5, bueno, el siguiente está Primera de Pedro 4, 9, Primera de Pedro 5, 5, Primera de Pedro 4, 4, 9. Vean lo que dice. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? 4, 9. Bueno, hospedaos, mire. Hospedados los unos a los Hospedaos, dice, mire qué bonito. sin murmuraciones. ¿Somos hospitalarios nosotros? Es una pregunta hospitalario. Podría decirse, podríamos nosotros analizar esta escritura. ¿Somos hospitalarios? Nos está hablando, ¿eres hospitalario? La hospitalidad, bueno, ser hospitalarios, podríamos nosotros hablar. Dice, algunos hospedaron ángeles y no se dieron cuenta que estaban hospedando ángeles, el caso de Abraham, ¿verdad? Mire, por ejemplo, los árabes, usted ve, estos son descendientes de Abraham y podemos decir, pues, muchas cosas de ellos, pero hay algo que estos hombres de ellos aprendieron algo muy bien de su padre, y es la hospitalidad. No hay ningún árabe que no sea hospitalario. Usted va por el desierto y le da hospedaje, y el que lo hospeda le da todo: comida, agua, hospedaje, lo defiende, lo protege. Hay casos en la Biblia de personas que hospedaron a personas y cuando vinieron los de la ciudad a atacar y a agredirlos y a humillarlos, a lo que habían recibido hospedaje en sus casas, estas personas salían y se jugaban la vida y decían: bajo ningún concepto te voy a entregar a los que han venido a posar bajo mi casa, porque cuando tú abres la casa, tu casa, tú proteges a esa persona. Desde ese momento que tú recibes a esa persona, se convierten en mis personas. Los problemas de ellos son mis problemas, las necesidades de esas son mis necesidades. En ese entonces, pues la hospitalidad era necesario, pues no había tantos hoteles, los caminos eran polvorientos, eran caminos muy peligrosos. Los hermanos iban pues muchos iban de un lugar a otro, de ciudad a otro, y pues necesitaban descansar, lavar sus ropas. Entonces vemos lo importante que era la hospitalidad en los tiempos de la Biblia. Había un matrimonio que dice, la mujer le dijo al marido: oh, bueno, construyamos aquí una habitación para que cuando el profeta pase por acá tenga su cuarto, su camita, para cuando pase por acá, cada vez que el profeta Eliseo pase, él ahí se quedaba y ahí le daban hospedaje. Mire qué bonito, qué importante es el hospedar, el abrir tu casa, el entender eso de mi casa, eso de verdad que, por favor, mi privacidad, a mí me costó, y aquí pago yo. Sabe que es terrible, ¿verdad? Pero bueno, la palabra nos habla de la hospitalidad. Este es un mandato bíblico. Ahora, claro, pues darle hospedaje a todo aquel que no está hablando, somos como personas determinantes, como pues usted sabe, las personas que el Señor le lleva, como la familia, personas, hermanos, familias que de repente necesitan o como necesitan, ¿verdad?, pasar a tu casa. Estamos hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de que a todo el mundo vengas acá, no, que él necesita, venga, vamos a la calle y vamos a dar hospitalidad. Ahora, hay casos muy importantes y hay casos en los cuales es tan delicado. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay? Por ejemplo, hijos. Vamos a ver un poquito de los hijos, ¿verdad? Hijos. Tienen a sus padres en su casa. Tanto de renta tienes que pagar, incluyendo biles. No se da cuenta que está cargando y jalando maldiciones contra su vida, cuando la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Mire qué hermoso es saber que hay hijos y personas que honran a sus padres, pero no, es
viviendo tiempos tan terribles y tan difíciles que ahora los hijos, si tienen viviendo a sus padres, tienen que pagarle la renta. Eso es duro, porque ve cuánto trabajo tenemos tú y yo. Tenemos cuánto trabajo. Orar por estos hijos que tienen sus corazones cauterizados, lo tienen atados. Mire, esto es obra infernal de Satanás. Por eso tú y yo, como atalayas, tenemos que clamar, orar, interceder para que estos flagelos, estas injusticias sean quebradas de antemano, sean quebradas totalmente. Porque todo lo que Dios nos provee es para que tú y yo podamos bendecir, porque todo lo que tenemos, nada de lo que tenemos, nada nos vamos a llevar. Así dice Jacob: desnudo llegué, desnudo volveré. Desnudo, mire qué hermoso es eso. Ahora, como dice la otra cita, tenemos que estar sujetos a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que maduremos, para que crezcamos y podamos vivir, podamos madurar firmes en los caminos del Señor. Esa es la independencia. La independencia de una persona que dice: no tengo que darle yo cuentas a nadie, porque bueno, ahora ven en las casas, más que casas parecen hoteles. Los jóvenes de ahora entran y salen y pues no parece un hogar. Cada quien como le da la gana en los cuartos. Es tremendo. Hoy se ha perdido, lamentablemente se ha perdido esa convivencia, eso de someternos los unos a los otros. Eso trae seguridad, trae paz, trae confianza. Es una bendición de Dios. Eso no es un yugo de esclavitud, es al contrario, es hermoso poder compartir la presencia de Dios en familia. Veamos primera de Juan 1:7. Veamos lo que dice primera de Juan 1:7, el último versículo. Primera de Juan 1:7. Vean lo que dice. Tenemos ese versículo ya. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, menciona la sangre de Jesucristo, nos va a limpiar de todo pecado, pero previamente menciona algo importante: la coinonía, la comunión unos con otros. ¿Qué tenemos en común para tener comunión? Porque para tener comunión tenemos que tener cosas en común. ¿Qué tenemos en común con el hermano, con la hermana, en la familia? Tenemos el mismo Dios, compartimos la presencia de Dios, leemos la misma palabra, hemos sido sellados por el mismo Espíritu Santo, vamos a compartir el mismo cielo. ¿O cuántos cielos piensan que hay en la otra vida? No. Un cielo para un tipo de hermanos, otro cielo para otro tipo de hermanos. No, todos vamos a estar en el mismo lugar. Tenemos un mismo Salvador, creemos todos la misma cosa, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así somos, y todo lo que tenemos en común. Hay algunas cosas que nos separan, claro, ¿verdad? Pero son más las cosas que nos unen que las que nos separan y las que nos dividen. Bueno, entonces no podemos ignorar la palabra, debemos de ser sabios, debemos de compartir lo que tenemos en común y dejar las cosas en las cuales no nos ponemos de acuerdo, dejarlo a un lado. Eso se llama madurez. Para tener comunión con los hermanos, tiene que pensar como yo, hablar como tú y hacer las cosas como tú. No se trata de eso, porque hay personas como tú, no hay nadie, como habla, como dice. No, todos somos individuales, dice la palabra. Dice, bueno, por ejemplo, hay personas que dicen: bueno, pero es que yo, para ser como fulano, como fulana, no, porque es un hipócrita, porque no hace bien las cosas, porque dice una cosa y luego hace lo demás. No podemos como ver esas cosas, sino pues la comunión, porque esa persona está necesitada. Porque si no es una persona que ha tenido, está arrepentida, pero no tiene el cambio en su carácter y en su conducta, tenemos que ayudarlo nosotros. No porque si actúa de esa manera, pues ignorarla o despreciarla o dejarle de hablar o no comunicarnos o no tener convivencia o no tener comunión. No, tenemos nosotros que buscar la paz y la armonía, la comunión, la comunicación. El problema es que ahora las personas
no hablan, no se comunican contigo. Tienes a tu familia a los lados y todo metido en el teléfono. ¿Cuántas mesas hay? Están comiendo y metidos en el teléfono. ¿Cuántas salas en muchas casas? La familia reunida y todos metidos en el teléfono. ¿Saben que en lo profundo del corazón el ser humano le duele eso? ¿Sabe por qué? Porque aunque haya muchas personas, estás solo, estás sola. ¿Por qué? No, dice, pero es que yo agrado a Dios, yo sirvo a Dios. ¿Pero qué? ¿Qué tu relación? ¿Qué tu comunión? La coinonía. Comunión quiere decir común, algo en común. Somos humanos, somos hijos de Dios, somos familia, somos familias en Cristo, familias de sangre. Pero qué terrible es eso, la vida desagradable que llevan muchos hijos porque sus padres los ignoran. ¿Cuánta vida desagradable llevan los padres porque sus hijos los ignoran? ¿Cuántas personas viven una vida en tristeza, en soledad, en abandono? ¿Cuántos jóvenes o cuántos adultos, cuántos ancianos tú conoces que están feneciendo, están pereciendo? ¿De qué no se están acabando su vida física porque ha llegado la vejez? No, en la soledad, la tristeza, el abandono, el menosprecio. ¿Cuántas personas conoces tú? Pero no, eres una persona libre, Dios me ha hecho libre, y eres un hipócrita en tu casa. ¿No le dedicas el tiempo a tu esposa? ¿O a tu esposo? ¿O a tus hijos? Hermanos, no podemos ser tropiezos de esta manera. Tú y yo somos atalayas, Mire, el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, el arrepentimiento debe de ser genuino. Muéstralo en tu conducta. La conducta, por eso titulado este tema, el verdadero arrepentimiento es un cambio de carácter y conducta. Carácter y conducta. El cristianismo es un cambio. Este es el evangelio. El evangelio es un cambio de carácter y de conducta. No, pero tú dices, yo oro y busco a Dios, yo le alabo, yo canto, yo predico y cuántas cosas. Sí me parece muy bien, pero hay que ser reales. Lo que convivimos todos los días, mi vida cotidiana. No, llevarse con Dios mal. Tú no te puedes llevar mal porque es semejante Dios todopoderoso. Pero ¿cuál es el tema aquí? Si a mi hermano le estropiezo algo que yo digo, o que como, o que hago, o dejo de hablar, o dejo de hacer, entonces ya no lo hagas. Cambia tu actitud. ¿Por qué? Porque es pecado lo que estás haciendo. Está mal delante de Dios. Está mal porque el Señor nos ha hablado claramente, nos dice concreto, nos dice específico. Por ejemplo, Pablo utiliza un ejemplo, que son diferentes, pero en los tiempos de Pablo habían personas gentiles. Pablo trabajaba entre gentiles. Ellos comían carne de animales que previamente había sido sacrificado a ídolos. Es decir, que el que mataba a esa vaca era un idólatra y decía, tengo una vaca por allá, vamos a comer un asado de vaca. Pero antes de asarla, detrás de la carnicería tenía la estatua de Baal. Y luego la llevaban, se la sacrificaba a Baal y quedaba bien con Baal, y luego la partían en trozos, la asaba y vengan, comamos. Y Pablo decía, dame 1 kilo que la voy a llevar. Pero usted sabe que alguien le decía a Pablo, pero tú sabes que esa carne fue sacrificada a Baal. ¿Y qué decía Pablo? Pero ¿quién es Baal? ¿Quién es Baal? Esto es un pedazo de palo, ¿verdad? Es un muñeco, no tiene ningún poder. Ahora vean cómo Pablo trataba la idolatría como basura. ¿Sabe por qué? Porque no es nada. El poder de Dios a través de la oración en el nombre de Cristo Jesús, esa comida la bendice y la santifica. ¿Ves? La diferencia no la marca el ídolo al cual la presentó la persona, sino el Señor cuando bendice los alimentos. Esa es la diferencia. Cuando tú y yo hacemos las cosas, cuando dice, y la oración eficaz, ¿por qué? Porque has escuchado y has hecho como Dios dice en su palabra. Entonces, tú oras y el Señor santifica. Tú oras y el Señor responde. Tú oras, así de que no tenemos un Dios todopoderoso. Cuando tú y yo, cuando oramos, toda maldición es quebrantada, porque el que tiene poder de cambiar es Dios.
el Todopoderoso. Él puede cambiar todo. La autoridad de Dios puede cambiar todo lo que está en tu entorno, en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, con los hijos. Mire que ese es el Evangelio. Amén. ¿Es tan difícil eso? ¿O es tan difícil que el verdadero arrepentimiento es mi conducta, mi forma de hacer las cosas? No podemos ser hipócritas, no podemos tener dos caras. Mira, hoy tenemos cuánta desgracias en los hogares, en las familias, parejas, con apariencias. Oh, besito, besito cuando salen de casa, pero cuando llegan, como perros y gatos, como diablos, peleándose, tirándose todo. Eso no es cristianismo, de verdad. Tenemos que demostrar, tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo para madurar y demostrar los frutos del Espíritu Santo, que hemos cambiado, que el Espíritu Santo ha cambiado nuestros corazones. Allí recibimos la sabiduría de Dios. Mire qué hermoso. Es la madurez, se muestra en mis hechos. Los hechos son los que hablan. Las palabras, usted con las palabras puede hacer castillos, porque las palabras las manipula Satanás cuando no van respaldadas con las acciones. La manipulación es del infierno. Así de que cuidado, nosotros tenemos que prestar atención a lo que la palabra del Señor nos está llevando, para que saber nosotros que Dios quiere que verdaderamente el arrepentimiento es ese cambio. Dios nos ha dado una armadura. Esa es la armadura de la cual nos tenemos que revestir todos los días. Revestirnos con su presencia, sometiéndonos, como dice Santiago 4:7, sometiéndonos a Dios. Y cuando nos sometemos a Él, todas las trampas del enemigo huyen, porque estamos escondidos en sus manos. Dios tiene toda la autoridad de cambiarnos y de quebrantar cualquier maldición, cualquier atadura en una persona, porque las maldiciones son demonios que sujetan a una persona. Todos tenemos áreas débiles, pero Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Él quiere cambiarnos totalmente, cambiarnos para que todos hagamos como Dios dice en su palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, danos la fortaleza, Señor, danos la fuerza, Señor, para que en el momento que seamos nosotros probados en estas áreas que hemos tocado, le podamos decir: Señor, tu palabra ya me había enseñado, tu palabra ya me había hablado previamente, para que yo pueda reaccionar adecuadamente ante tu presencia, porque quiero servirte y quiero convertirme en tu discípulo, ¿verdad? Eso, repasa esta lista, vea, porque Dios puede cambiarnos. Solamente tenemos que depender de Él. No podemos hacer nada apartados de Él. Juan 15:15, que apartados de Él nada podemos hacer. Que el Señor